Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro segundo módulo, bueno, la segunda sesión de nuestro módulo sobre negativa y pérdida del registro de partidos políticos. La semana pasada estuvimos hablando de los supuestos en los que un partido, bueno, una organización ciudadana se le puede negar su registro como partido político. El día de hoy vamos a ver justo cuando un partido ya está y puede llegar a perder el registro, ¿no? Los supuestos y las situaciones. Y vamos a analizar un caso que fue controversial. Me gustaría muchísimo saber su opinión al respecto. Bueno, dos casos que fueron controversiales, que fue el del Partido del Trabajo y el del Partido Verde Ecologista de México. Entonces vamos a empezar. Permítanme, espero que hayan pasado un lindo Día de las Madres. Qué bueno, me alegra mucho. Vamos a compartir. Felicidades a quienes son aquí mamás y también a sus mamás. Bueno, vamos a empezar. Entonces, bueno, esto lo vimos la sesión pasada, pero ahora bueno, a ver, vamos a ver las causas de la pérdida del registro. Número uno, bueno, esto está regulado en el artículo 94.1 de la Ley General de Partidos Políticos. Como una de las, bueno, aquí está la lista de las causales de pérdida del registro. Y número uno, podemos hablar de no participar en un proceso electoral federal ordinario. Es decir, los partidos políticos nacionales deben de participar, sí o sí, en los procesos electorales federales, ya sea de presidencia de la República, de senadores, senadoras, diputaciones, ¿cierto? No participar en un proceso es una de las causales específicas. Una de las más conocidas es no obtener al menos el 3% de la votación válida emitida en la elección federal estatal ordinaria inmediata anterior, aunque participe en coalición. Y aquí pongan atención porque vean cómo señala no obtener al menos 3% de la votación válida emitida. Primero tenemos que resolver qué entendemos por votación válida emitida. Y en segundo momento, vean que se está hablando de elección ordinaria y que esto viene desde una ley secundaria. Son detalles importantes para el análisis del caso del Partido Verde. Entonces, bueno, tercer requisito, incumplir los requisitos necesarios para el registro. Es decir, que vamos a recordar cuáles son los requisitos del registro. Presentar declaración de principios, programa de acción, estatutos, contar con 3,000 militantes en por lo menos 20 entidades federativas o bien 300 militantes en por lo menos 200 distritos electorales uninominales y no tener menos del 0.26% del padrón electoral federal. Ahorita vamos a ver los datos que nos arroja la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, porque hay un dato preocupante. No es casualidad que en el plan B se hubiera propuesto en un inicio la cláusula de la vida eterna y tampoco es casualidad que en el plan B original, bueno, en el plan A o no sé cómo llamarle ya, ¿no? Ya estamos hablando del plan C, pero yo creo que ya vamos como en el plan F o no sé, de tantas cosas que se han quitado, en fin.
Perdonen ese comentario. Pero lo que habían puesto era, por un lado, aumentar a 0.52% el requisito para registrar nuevos partidos políticos, pero justamente se había quitado como una causal de pérdida del registro no cumplir con este porcentaje mínimo de militancia. Y ahorita vamos a ver que con esa modificación, muchos partidos políticos nacionales no hubieran cumplido con este porcentaje mínimo, lo cual es bastante curioso. Y bueno, básicamente es por eso, ¿no? Que cada 3 años, cada vez que hay una elección federal, pues las autoridades electorales, bueno, el Instituto Nacional Electoral, vía eh, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, verifica, ¿no? Justamente que los padrones de militancia sigan cumpliendo con este 0.26%. Y en caso de que se identifiquen duplicados o que ciudadanos y ciudadanas están registrados como militantes de un partido político, se les sanciona. Y justamente también la parte original del Plan B quitaba esta sanción a los partidos políticos. Vamos a esperar la determinación final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, incumplir de manera grave y sistemática con las obligaciones que le señala la legislación electoral. Esta fue justamente una de las causales de pérdida del registro que estaban aduciendo Sergio Aguayo con la organización Change.org cuando se le solicitó al Consejo General del INE que le quitaran el registro del Partido Verde Ecologista de México. Ahorita lo analizamos, pero justamente hay una causal, ¿no? Es algo similar a la nulidad de una elección, ¿no? Como una causal genérica, esta causal abstracta, genérica, que hoy le llamamos por violación a principios constitucionales, de cierta manera encuentra equiparación con las causas de pérdida del registro de los partidos políticos, ¿no? Puede haber violaciones graves y sistemáticas que, en opinión del Consejo General del INE, puedan llevar a la pérdida del registro de un partido político nacional. Y bueno, eso pensaron muchos ciudadanos y ciudadanas que podría aplicar para las más de 18 infracciones que cometió el Partido Verde Ecologista de México, con multas que rebasaron los 400 millones de pesos. En fin. Y bueno, ahorita platicamos de eso y también me gustaría muchísimo que me dieran su opinión. Y finalmente, haber sido declarado disuelto o fusionarse con otro partido político. Bueno, eso es más que obvio, ¿no? Fíjense que en Brasil es algo interesante. Algo interesante es que, imagínense, aquí tenemos 7 partidos políticos nacionales. Cada vez que se registran, cada vez que viene el periodo, tenemos entre 2 y 3 nuevos partidos políticos que muchas veces no mantienen su registro porque no alcanzan el 3% de la votación válida emitida. Y en Brasil, que es un sistema de partidos también pluralista, como el caso mexicano, pero imagínense, la flexibilidad para registrar partidos políticos es muy amplia y existen en total 31 partidos políticos. Imagínense eso, 31 partidos políticos. Ahorita les enseño, pero Bolsonaro, Jair Mesías Bolsonaro, el expresidente de la República, ha cambiado de partido político como en 12 ocasiones. Existe ya una ley, ¿cómo le llaman? Como una ley anti-saltamontes, ¿no? Ahorita les enseño el caso de Brasil también, pero justamente lo que hoy llamamos, aquí en México llamamos, ¿no? Chapulines, que van saltando justamente de un partido a otro. Ya existe allá, por ejemplo, una norma para castigar a los diputados que en un momento dado
renuncian al partido por cuestiones políticas, ¿no? Se cambian de grupo parlamentario. Y yo tengo dudas sobre este tema, porque yo siempre he argumentado que muchas veces esto puede obedecer a que al final del día los partidos políticos funcionan, como nos dijo Robert Michels, bajo la ley de hierro de la oligarquía. Entonces, muchas veces los militantes se salen no por gusto propio, sino porque muchas veces son estructuras sumamente oligárquicas y muchas veces lo que está en juego también es el ejercicio de los derechos político-electorales. Muchas veces también se renuncia a la militancia por cuestiones de violencia política de género. Entonces, a mí como que por esa razón me parecía que no era una cuestión de control jurisdiccional este tipo de cuestiones, ¿no? Que además suceden ya en el ámbito del derecho parlamentario. Pero en Brasil pusieron una cuestión interesante. Cabe decir que en Brasil todavía existe el monopolio de los partidos políticos, no hay candidaturas independientes. Y me parece que parte de la explicación también es porque existen muchos partidos políticos y porque es muy fácil hacerlo. En México no es tan sencillo y por eso se consideró fundamental implementar otras vías en que la ciudadanía pudiera participar y ejercer sus derechos, como las candidaturas independientes. Aunque sabemos justamente que hay muchos problemas para llegar a una candidatura independiente, ¿no? Muy complicado. Entonces, el punto es que en Brasil implementaron una regla en la cual si tú renuncias mientras estás ejerciendo tu cargo público a un partido político, pero sin justificación, eso es lo que me gustó de la norma en Brasil, sin justificación, pierdes tu mandato, se anula tu elección y se van a elecciones que llaman allá suplementarias, que aquí llamamos extraordinarias. Entonces, está interesante, ¿no? Si no hay una causa justificada para renunciar del partido, y es más bien como la ambición o otra cuestión, porque aquí lo que se está argumentando es que el legislador o legisladora en su caso, pues están traicionando el voto de la ciudadanía, porque puede darse, ¿no? Muchas veces que estos legisladores fueron electos por representación proporcional y se está votando por la lista del partido, no tanto por la persona, y si esa persona se cambia de grupo parlamentario, pues está vulnerando la soberanía popular, la voluntad popular emitida en las urnas, de alguna manera. Incluso también puede ser así, incluso en las elecciones de mayoría relativa, porque a veces no votamos por la persona, sino por el partido también. O podemos hacer las dos cosas, ¿no? Votar por el partido y la persona. En cualquier caso se considera una traición o cierta traición a la voluntad popular. Es un tema complejo, pero bueno, a lo que iba con Brasil es que vemos que aquí nuestra Ley General de Partidos Políticos, cuando se fusiona un partido con otro, pues se pierde la personalidad jurídica del partido político como persona moral de derecho público, entidad de interés público, y pasa a formar otro partido político. Pero en Brasil es muy reciente este cambio, pero existen las federaciones. ¿Qué son las federaciones de partido? Justamente como existen tantos partidos políticos y desde que Brasil deja de ser una dictadura, eh, justamente se crean dos coaliciones principales, ¿no? A pesar de que existen ahorita 31 partidos políticos e históricamente han existido muchas organizaciones políticas, existe justamente la posibilidad de que puedan fusionarse, pero temporalmente. Y esto es lo que se llaman federaciones. Y no pierden su naturaleza jurídica, su reconocimiento como partido político. Lo curioso del caso de Brasil es que son entidades de interés, no son, más bien, no son entidades de interés público, sino que son personas, su naturaleza jurídica es de derecho privado. Pero esto tiene su razón de ser en la dictadura militar, que justamente el, crearon a modo los militares un bipartidismo e intervenían
exageradamente en la vida interna de los partidos políticos y entonces un poco fue una medida que se implementó a nivel constitucional después de la dictadura para evitar la intromisión excesiva del Estado en los partidos políticos. Pero hoy en día, si revisamos los casos, las impugnaciones y la manera en que interviene el Tribunal Supremo Electoral de Brasil en la vida interna de los partidos políticos, pues es un tanto similar a lo o como ocurre en México. Entonces, en realidad no hay tanta diferencia. En los hechos tendríamos que investigar más a fondo, pero lo que yo pude observar a simple vista es que no existe una diferencia grande, importante, en esta denominación, en la naturaleza jurídica de los partidos políticos, en comparación, ¿no?, con lo que sucede en los hechos. Pero en fin, esto ya lo vamos a también, ustedes lo van a ver con calma cuando lleguen al módulo de partidos políticos en perspectiva comparada. No recuerdo si me asignaron a mí ese módulo, pero si me asignaron a mí, voy a analizar con ustedes, si me lo permiten, si están de acuerdo, el caso de Brasil, porque es el caso que más conozco y me parece muy interesante y que tiene muchas causas, eh, muchos elementos de comparación. La política comparada, el derecho comparado no solamente es comparar peras y manzanas, ¿no? Se necesitan también identificar cuestiones que sean comparables. Me parece que México y Brasil tienen muchos elementos comparables en ese sentido, pero ya lo estaremos viendo adelante. Bueno, entonces, ¿cuál es el proceso? Una vez que la Junta General Ejecutiva, vía solicitud del Consejo General del INE, haga una declaración de pérdida del registro porque investigó, detectó, después de los cómputos de las elecciones, se constata que no cumplen con el 3% o se revisa que no se cumple alguno de estos requisitos, lo que sucede es que se declara oficialmente, bueno, que aquí también hay que decirlo, ahorita lo vamos a ver con el caso del Verde, el artículo 95 de la Ley General de Partidos Políticos establece que la Junta General Ejecutiva del INE es la que declara la pérdida del registro nacional y ordena la publicación de la declaratoria en el Diario Oficial de la Federación. La declaratoria de pérdida de registro local es emitida por el OPLE y publicada en la Gaceta o Periódico Oficial de la entidad federativa. Aquí es relevante porque una de las cuestiones que argumentaba el Partido del Trabajo ante la pérdida de su registro a propósito de las elecciones de 2014-2015 fue que la Junta General Ejecutiva del INE no era el órgano competente para declarar la pérdida del registro. Se le dio la razón, en la sala superior, en una de las 3 impugnaciones más importantes que presenta el Partido del Trabajo. ¿Por qué se le da la razón? Porque lo que razona la sala superior es que declarar la pérdida de registro de un partido político es una cuestión de suma trascendencia. La misma Constitución, el artículo 41, pues establece, ¿no?, la importancia que tienen los partidos políticos, que no solamente son entidades de interés público que van a llevar a los ciudadanos, ciudadanas a los cargos de elección popular, sino que deben de promover la participación ciudadana, la cultura democrática, la paridad de género. Entonces, realmente son organizaciones sumamente relevantes y esto no podría determinarlo sin ninguna otra consideración la Junta General Ejecutiva, que es un órgano administrativo que ejecuta, ¿no?, que ejecuta decisiones a cargo del Consejo General del INE. Entonces, se consideró que tenía razón, se revocó en ese momento la determinación de la Junta General Ejecutiva y se ordenó al INE que esto lo votara en sesión de Consejo General. Y al final el Consejo General del INE, pues sí avaló esta declaratoria de la Junta General Ejecutiva, porque, bueno, lo que dijo aquí, justamente lo que interpretó Sala Superior
de este artículo 95 de la Ley General es que, pues sí, evidentemente la Junta General Ejecutiva hace la declaratoria como un documento, pero que al final del día quien vota es el Consejo General del INE. Un poco aterrizándolo con otros ejemplos, es como con la Unidad Técnica de Fiscalización, que ellos son los que se encargan de hacer los proyectos, ¿no? La dictaminación de los informes de gastos de campaña y de pre-campaña, de los informes de tiempos ordinarios, y son los que hacen los proyectos de resolución. También la comisión de quejas, ¿no? Bueno, el primero la unidad, la UTSI, ¿no? La unidad técnica de lo contencioso electoral, que después llega a la comisión y que después llega, ¿no? Al Consejo General del INE. Entonces, algo similar así tendría que funcionar la Junta General Ejecutiva con un tema tan importante. Cabe decir que aquí el ex magistrado Flavio Galván Rivera consideró voto en contra y hay un voto particular en la sentencia en donde señala que no está de acuerdo porque en su opinión la Ley General de Partidos Políticos sí, y bueno, también la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es muy clara en cuanto a las atribuciones específicas que tiene el Consejo General del INE y las atribuciones específicas que tiene la Junta General Ejecutiva. Pero bueno, ya ustedes me darán su opinión. A mí me pareció coherente. Bueno, a mí me parece, puede ser, ¿no? Que el legislador hubiera tenido esta claridad que señala el magistrado Flavio Galván, pero me parece más razonable, ¿no? En términos de lo que sí implica declarar la pérdida de un partido político, ¿no? Y me parece que en todo caso sí tendría que ser una determinación del Consejo General del INE. Pero bueno, al final así lo determinó, ¿no? La mayoría de magistraturas de la Sala Superior. Después de que se declara esto por la Junta General Ejecutiva, bueno, y que lo vota el Consejo General del INE después de este precedente del caso del Partido Verde, es la Comisión de Fiscalización quien designa a un interventor que va a ser el responsable del control y vigilancia del uso y destino de los recursos y bienes adquiridos por el partido, ¿no? Justamente para evitar que en este proceso de desintegración, pues, se queden con dinero público o que no se dé rendición de cuentas, ¿no? Que no se regrese dinero a la tesorería de la federación. Entonces, el interventor tiene por mandato legal las más amplias facultades para actos de administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del partido político, determina las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores a cargo del partido político en liquidación y determina el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones. Y finalmente, el artículo 97 de la Ley General de Partidos Políticos establece que los bienes o recursos remanentes son adjudicados integralmente a la federación o a la entidad correspondiente. Básicamente ese es el proceso que mandata la Ley General de Partidos Políticos. ¿Y cuáles son los efectos? ¿Qué pasa cuando un partido político pierde su registro? Esto es relevante, muy relevante, ¿no? Porque también tiene que ver mucho con lo que pasó con el Partido del Trabajo y con lo que ha pasado con los diputados o diputadas que ganaron de partidos que después de la elección perdieron su registro, como ha sido el caso del partido Encuentro Solidario, antes Encuentro Social, y otros partidos políticos que han alcanzado el registro, ganan algunas de sus diputaciones, pero no mantienen su registro como partido político nacional. Entonces, es muy importante ver que los artículos, aquí puse 95 y 95, pero son 95 y 96, lo voy a corregir, de la Ley General de Partidos Políticos, establece que la pérdida del registro de un partido político no tiene efectos en relación con los triunfos que haya obtenido en las elecciones
por el principio de mayoría relativa, ¿no? Entonces es posible que existan diputados independientes, no en términos de candidaturas independientes, sino en términos de su práctica legislativa, que no formen parte, ¿no?, de algún grupo parlamentario. Entonces, esto es posible. Si un partido político nacional pierde su registro, también es posible que pueda optar por el registro como partido político local en cada una de las entidades federativas, ¿no? Le será cancelado el mismo y perderá todos los derechos y prerrogativas. Ninguno puede seguir manteniendo, ¿no?, financiamiento público. Sería algo inconcebible. De por sí, ¿no?, hay un malestar colectivo por el hecho de que hoy en día, pues muchos de estos partidos políticos satélites se registran, pierden el registro después y solamente viven del financiamiento público y de negociar con los partidos políticos grandes, muchas veces sacrificando sus creencias, sus supuestos principios ideológicos. En fin, son las cuestiones que tenemos que ir perfeccionando, ¿no?, de nuestro sistema político, de nuestro sistema de partidos. Entonces, sería inconcebible, ¿no?, que siguieran manteniendo, recibiendo recursos. La cancelación o pérdida del registro extingue evidentemente la personalidad jurídica del partido, pero esto es muy importante porque sus dirigentes y candidaturas deben cumplir todas las obligaciones en materia de fiscalización hasta la liquidación. Entonces, bueno, también muchas veces, ¿no?, no se pueden desafanar, hay que justamente rendir cuentas hasta el último peso, centavo del financiamiento público que se recibió. Y también explicar, ¿no?, cuáles fueron, cuál fue la procedencia, el origen y el destino también del financiamiento privado. También ahí se hace una fiscalización muy concreta. Y bueno, vamos ahora sí a ver los casos de pérdida del registro. Vamos a empezar con el caso del Partido Verde, que ya un poco lo mencionamos. Antes de llegar al SUBRAP 654 de 2015 y SUBRAP 756 de 2015, hubo antes otro caso en donde uno de los militantes del Partido Verde preguntó al Consejo General del INE qué debía de entenderse por votación válida emitida, dado que justamente lo que señala la Ley General de Partidos Políticos es que, y esto fue algo que se incorporó a partir de la reforma de 2014 y de la publicación de la Ley General de Partidos Políticos, el umbral aumentó al 3%. El umbral que existe en todas las democracias, en todos los sistemas de partidos, algunas son más altas, estos umbrales algunas veces son más altos, algunas veces son más bajos, pero que esta regulación viene justamente desde el 2014. Y es que aquí tenemos, vean, estos fueron los resultados del cómputo final de la elección de diputaciones de mayoría relativa del proceso electoral federal 2014-2015, y vean que el Partido del Trabajo apenas llegó al 2.9958. O sea, fue bien poquito, ¿no? Eso también creo que hay que tomarlo en cuenta. Yo sé que es que ha sido muy debatible, ¿no? Acuérdense del caso del Bronco, ¿no? El caso del Bronco ha sido también de los más controversiales, más de las sentencias más cuestionadas de Sala Superior del Tribunal Electoral. Pero hay otro caso de Lagrimita, fue un candidato para la alcaldía de Guadalajara, que estaba aquí como en esta situación del Partido Verde. No recuerdo exactamente el porcentaje que pedía la ley, creo que era 2% del apoyo de firmas ciudadanas, y Lagrimita llegó como al 1.99% también. Porque el caso Bronco sí está más difícil, ¿no? Comprender como las razones constitucionales de hacer un redondeo, ¿no?
bueno, que aquí no se le hizo ningún redondeo al Partido del Trabajo, hay que aclararlo. No hubo redondeo, como, como cuando estamos en la escuela, ¿no? Y si sacamos 9.8, si nuestro profesor es buena onda, nos lo redondea a 10, ¿no? Y si es mala onda, nos deja en 9.8, o si es muy mala onda, pues nos baja a 9, ¿no? En matemáticas es una cosa que también se utiliza, ¿no? Para hacer sumas, cálculos, no tan exactos, pero eh, cálculos, ¿no? Que nos permitan más o menos razonablemente saber por dónde anda nuestro número que buscamos. Son reglas, ¿no? Válidas para hacer redondeo también en matemáticas, ciertos permisos, ¿no? Cuando está arriba del punto 6, se redondea al siguiente entero y lo mismo, ¿no? Hacia abajo. Pero bueno, en derecho esto es diferente, ¿no? Estamos hablando de una cuestión jurídica y aquí estrictamente el Partido del Trabajo pues no alcanzó con el 3%. Entonces, ¿qué pasó en un inicio? Que el Partido del Trabajo le pregunta al INE, oye, ¿qué debemos de entender por votación válida emitida? Esto me parece muy relevante porque justamente, ¿qué debemos entender por votación válida emitida? Es la resta, es quitarle a la votación total nacional los votos nulos, los votos de candidaturas no y los votos de candidaturas no registradas. Y se acabó. Lo que estaba argumentando el Partido del Trabajo es que también se debían quitar los votos de candidaturas independientes. Pero evidentemente el Consejo General del INE dijo que esto no era posible y esto lo confirmó también Sala Superior, porque no podemos tratar a las candidaturas independientes como candidaturas de segunda, ¿no? Porque quitamos para calcular, por ejemplo, esto es muy importante para la votación válida emitida, también es muy importante para la asignación de diputaciones de representación proporcional. ¿Por qué es tan importante? Porque recordemos cuál es el principio, bueno, la razón de ser del principio de representación proporcional. Se trata a nivel federal que esas 200 diputaciones de representación proporcional, las plurinominales, se asignen lo más parecido posible al porcentaje de votación que obtuvo cada partido político. Por eso se llama proporcionalidad. Se busca, como lo dijo en su definición de sistema electoral, Dieter Nolen, se busca justamente, Dieter Nolen define sistema electoral como la forma en que convertimos los votos en escaños. Como ese día que vamos nosotros a votar a las urnas por X o Y, se convierte al final del día en un escaño. El método de la representación proporcional implica que esa forma en que convertimos esas 200 diputaciones sea lo más proporcional a las preferencias partidistas ciudadanas, a las preferencias de voto. Entonces, se quita por una cuestión metodológica votos nulos y votos de candidatos no registrados, porque si los dejamos, estarían evidentemente distorsionando las preferencias ciudadanas de la representación política en el Congreso. Entonces, lo que queremos justamente es que sea proporcional, pero si la ciudadanía tiene preferencias por candidatos independientes, eso sí se debe demostrar, porque al final del día, pues también los candidatos independientes van a formar parte, en su caso, de los órganos de representación política. Entonces, bueno, eso fue uno de los primeros litigios, impugnaciones que promovió el Partido del Trabajo. Primero fue una consulta al Consejo General del INE y después se impugnó esto. ¿Y qué dijo? Justamente que no, que hay que tomar en cuenta las candidaturas independientes, porque hay que decirlo,
que efectivamente no se aclara esto en ninguna parte de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿no? Entonces, esto sí ha tenido que ser evidentemente una cuestión interpretativa, pero en mi opinión hace todo el sentido del mundo. Bueno, y es opinión también, ¿no? De los máximos órganos constitucionales del país, Suprema Corte de Justicia de la Nación también lo ha dicho como sala superior. En fin, entonces tenemos que no alcanzó ni en mayoría relativa ni en los cómputos de diputaciones de representación proporcional. Y lo que dice justamente la ley es que cuando un partido político nacional no alcance el 3% de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones ordinarias federales. Entonces, bueno, esto de ordinario sí lo quiero enfatizar. Pero ¿cuál fue el argumento de este segundo caso del SUB-RAP 654-2015? Bueno, aquí lo que estaba argumentando, fue lo que les dije, ¿no? Que no era competente la Junta General Ejecutiva, sino que era justamente el Consejo General del INE, y se le dio la razón y se revoca la determinación para que sea el Consejo General del INE. Aquí lo interesante, además se argumentaba que la Junta General Ejecutiva se había basado en un cómputo que no revestía de definitividad, dado que aún estaba pendiente la celebración de la elección extraordinaria en el Distrito 1, con sede en Jesús María, Aguascalientes, derivado de la nulidad decretada. Se había anulado una elección en el Distrito 1 de Aguascalientes, y a ver, es que esto sí me parece importantísimo que lo reflexionemos, porque pues sí ha sido una de las sentencias más cuestionadas del Tribunal Electoral. Les invito a que revisen un texto muy inteligente, muy bueno, que se escribe en Nexos, criticando toda esta sentencia, todo este proceso. Pero a ver, es que sí me parece que hay que pensarlo, porque para poder dar una opinión, ya ustedes me darán su opinión, ¿eh? Recuerden que aquí es un ámbito académico y se vale cuestionar las determinaciones siempre, ¿no? Obviamente con argumentos, con argumentos. Entonces, a ver, yo les invito a que reflexionemos esto, a ver qué opinan. A ver, el partido político perdió su registro, había declarado la Junta General Ejecutiva, porque alcanzó el 2.99% de la votación válida emitida. Y yo sé que nos pueden caer muy gordos, muy mal los partidos políticos. Son las instituciones de la democracia menos queridas, pero no tenemos que dejar que eso nos nuble, ¿no? Porque muchas veces yo lo que veo es eso, ¿no? Había, de verdad, en la opinión pública, en muchos académicos y académicas, incluso ciudadanas, ciudadanos, unas ganas de que desapareciera el Partido del Trabajo porque no les cae bien, ¿no? Porque obviamente tenemos un enojo. Esto es entendible porque a nivel ciudadanía tenemos un malestar con los partidos políticos. Estamos cansados, cansadas de que no cumplen las promesas de campaña, que hagan alianzas, que vivan del financiamiento público, que no den resultados, que sean oligárquicos, que no respeten la paridad de género. Entonces, evidentemente, hay un sentimiento de justicia ahí detrás que es muy válido. Pero a ver, pensemos en esta situación. Eh, tenemos que tiene el 2.99% de la votación válida emitida, pero se anula una elección. Hay una nulidad y entonces hay ahí un porcentaje de votos que no sabe el Partido del Trabajo realmente si no se hubiera anulado esa elección, qué tanto lo hubiera perjudicado o qué tanto le hubiera ayudado a llegar al 3%.
Entonces, es que creo que hay que pensarlo también en términos de los efectos de una nulidad. Pero a ver, ahora vámonos a lo que pasó en el SUB-RAP 756 de 2015, porque justamente en este momento, en el 654 de 2015, Sala Superior todavía no le entra al fondo del asunto, porque desde que se determina que la Junta General Ejecutiva no era la competente, se le regresa el caso al Consejo General. Y el Consejo General determina la pérdida del registro del Partido del Trabajo. Y es entonces cuando impugna esta determinación el Partido del Trabajo, que ahora sí Sala Superior le entra al fondo. Aquí les pongo el link de la sentencia para que la puedan consultar a detalle. Estuvo en la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa. Y entonces, a mí me parece muy interesante porque lo que solicitó el Partido del Trabajo fue la invalidez. Solicitó la invalidez del artículo 94, párrafo 1, inciso B de la Ley General de Partidos Políticos y 24, apartado 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establecen que la votación válida emitida a tomar en cuenta para determinar si un partido político obtiene el 3% de una elección es la obtenida en elecciones ordinarias, por lo que se excluye la que se reciba en elecciones extraordinarias. Entonces, lo que estaba solicitando el partido es la invalidez, para el caso concreto, de esta norma legal, porque no hace sentido que el legislador haya puesto esta regla para declarar la pérdida del registro de un partido político, se debe de tomar en cuenta las elecciones solamente ordinarias. Pero ¿qué pasa con todos los vicios, los derechos violados cuando se anula una elección? Se supone que las elecciones extraordinarias justamente es para regresar al estado de cosas antes de que se vaya en contra del orden constitucional. Entonces, bueno, a mí en lo particular, yo sé que esta sentencia no gustó, ¿no? Porque se tomó como que el tribunal estaba ayudando al Partido del Trabajo, y son críticas válidas, ¿eh? No se me vaya a malinterpretar. Aquí siempre hay que hacer crítica a todas las sentencias, a las decisiones de las autoridades. Es lo más normal de una democracia. Pero a mí en lo particular, si les comparto mi punto de vista, a mí me gusta mucho esta sentencia porque me parece razonable y sí me parece irrazonable que para considerar algo tan importante como es la pérdida del registro de un partido político, no se tome en cuenta los resultados de una elección extraordinaria. Entonces, esta atribución, facultad de Sala Superior de Control de Constitucionalidad, me parece que la aplicaron bien en este caso, ¿eh? Independientemente de las cuestiones políticas, análisis que pudiéramos hacer, que es válido, las críticas, pero bueno, me gustaría mucho conocer su opinión porque justamente la Sala Superior le da la razón al Partido del Trabajo, se hace la elección extraordinaria y el Partido del Trabajo alcanza el 3% de la votación válida emitida. Entonces, bueno, me gustaría mucho porque yo sé que es muy, muy cuestionable esto, pero a mí me parece interesantísimo el argumento usado por el Partido del Trabajo y que además detrás están los derechos políticos de las personas afiliadas, ¿no? Pero bueno, les escucho. ¿Qué tal, Juan González? Te escuchamos. Buen día a todos, a todas, muchas gracias. Yo creo que sí es cuestionable la decisión desde mi punto de vista y hago una analogía o trato de vincularlo a una situación similar.
cuando hay elecciones altamente competidas, tenemos que hay una diferencia entre el ganador y la segunda fuerza política de 10 votos o de 5 votos, ¿no? Que la diferencia es 0.2, ¿no? Entonces, y se va el proceso de recuento de votos, se va el proceso de las quejas, ¿no? Y al final de cuentas se mantiene esa diferencia. La diferencia son 5 votos. Al final se le da el reconocimiento a quien ganó con esa diferencia de 5 votos, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que ser muy firmes en las decisiones en cuanto a lo que establece la ley para el derecho de que continúe un partido político, ¿no? Entonces, creo que si obtuvo 2.99, pues no le corresponde el registro del partido político, ¿no? Ese es por una parte, ¿no? Y la otra parte que también se mueve o se maneja, se manejó en estas iniciativas de reformas a la ley general y a la ley de partidos políticos, a la ley JIPE y a la ley de partidos políticos, fue que en los procesos de coalición, donde se da ya una coalición propia de partidos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el, digamos, como el vínculo que hay entre Morena, PT, Verde y ellos, la propuesta era que el partido que obtiene mayor cantidad de votos pueda cederle un porcentaje de votos a esos otros partidos para que puedan continuar con el registro, ¿no? Y alcancen su 3%, ¿no? Entonces eso me parece que también es un fraude a la ley, ¿no? Pero bueno, son mis opiniones. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, Juan. Coincido contigo, no se puede redondear en este caso, pero ojo, ¿no? No fue lo que hizo el Tribunal Electoral, redondear el 2.99%, como si lo hizo en el caso Lagrimita, ¿eh? Que ahora se los enseño rápidamente. Pero aquí lo que hizo, o sea, el partido sí alcanzó más del 3%, pero ya considerando la elección extraordinaria. O sea, el partido formalmente llegó a más del 3% de la votación válida emitida, pero con esta interpretación en donde se anuló esta porción normativa que en opinión de sala superior puso el legislador esta restricción de que solamente se puedan considerar los resultados de elecciones ordinarias para este tipo de cosas, cuando así no lo estableció la Constitución. Entonces, por eso se invalidó al caso concreto. Pero ojo, porque el partido sí alcanzó su porcentaje de 3%, superior al 3%. Ahorita les enseño el porcentaje. Pero tienes toda la razón, Juan, yo coincido contigo. No podríamos, aunque alcanzara el 2.99%, ¿no? Simplemente hacerlo así. Si no alcanzó esos votos, esos militantes, ni modo, ¿no? Y en el caso que nos mencionas de la cláusula de la vida eterna, transferencia por vía del convenio de coalición, estoy completamente de acuerdo contigo, es un fraude a la ley y afortunadamente lo quitaron, ¿no? Del plan B, porque era un sinsentido que al final del día pues iba a declarar inconstitucional la Suprema Corte, ¿no? Entonces, sí, coincido contigo. Muchas gracias por compartirnos tu opinión, Juan. Vamos a escuchar ahora, déjenme ver quién levantó la mano antes. Luis Octavio, muy buenos días. Sí, buenos días. Pues mi comentario va en relación a lo que usted le comentó. O sea, no es de que, le faltó poquito, le damos se la damos por buena. No fue así, sino que fue la nulidad. Entonces, como se anuló esa elección, en la elección extraordinaria ya alcanzó los votos. Entonces, a mí sí me parece una decisión justa, porque entonces, por ejemplo, en la segunda elección, como anulamos ese 3% de votos, o sea, la gente que votó por ese partido ya, o digamos que cambió su voto, ya no se le va a tomar en cuenta. Entonces, a mí sí me parece justo porque viene de una nulidad.
no es como el comentario que hizo el compañero, es que le falta un poquito, no. Se anuló esa elección y en la segunda ya alcanzó el porcentaje. Gracias. Exacto. Sí, a mí también me parece justa, ¿no? A partir de esa consideración, de esa reflexión. Pero es válido, ¿eh? Si no están de acuerdo, venga, venga, venga. Luis Fernando, te escuchamos. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues a mí me pareció correcto que se eliminara parte de lo de la situación perpetua eterna de los dos partidos, porque imagínense, sería ilógico que, por ejemplo, si vuelve a ganar Morena en las elecciones del 24, bueno, eso dependiendo de cómo lo tome la ciudadanía. Sí me escuchan perfectamente, Sí, ¿sí me ven? Es que se todo. me entrecortó el Chrome. Que si le hubieran dado oportunidad a que sumaran los votos del Verde con los los del Partido del Trabajo, sería más que ilógico que mantuvieran el registro de los dos partidos cuando deben de tener individualmente un porcentaje para cada partido, no para como si fuera uno solo. Y respecto a lo que usted mencionó, maestra Tello, sobre las elecciones de Aguascalientes, en un principio había ganado el PRI en solitario y el PAN impugnó los comicios. Ahorita le digo quién era el candidato, era Javier, no era, ese era antes, Javier Luevano, era Noel Mata, el que impugnó las elecciones y se convocó a extraordinarias, quedando en un triunfo, digamos, histórico. Eso es a mi modo de ver, que sí hubo justicia en ese distrito, a pesar de que el PRI posiblemente haya metido un poco cizaña para no permitir que el Partido Acción Nacional ganara, y de tal modo que el distrito ya lo tiene dominado Acción Nacional en esos comicios extraordinarios. Muchas gracias, Luis Fernando, por comentarnos, ¿no? Sobre estas candidaturas, esa información adicional que contribuye mucho a lo que aquí se está diciendo. Qué interesante, ¿no? Sería muy bueno hacer un estudio, ¿no? De qué en casos la nulidad realmente ha funcionado para hacer justicia de la voluntad popular y en cuáles no. Sería muy interesante tener un panorama global, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Luis Fernando. Vamos a escuchar ahora de nuevo a Juan González. Te escuchamos. Perdón, muchas gracias. También se me olvidó comentar que después, cuando se convoca la elección extraordinaria, el PRD y no recuerdo qué otro partido llamaron a votar por el Partido del Trabajo para darle votos suficientes y mantener su registro. Entonces, se da un periodo de varios, dentro del proceso extraordinario, se da la posibilidad de que aumente su votación, pero ya con una serie de aliados que le permiten aumentar su votación y alcanzar el 3%. Entonces, creo que eso también no es válido, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Bueno, sí, tienes razón en el sentido, ¿no? De que, pues evidentemente, aquí sí hay que hacer una crítica de alguna manera, ¿no? No hay que ser completamente complacientes, ¿no? Con las estrategias que utilizaron los partidos políticos. Yo aquí les voy a compartir este texto de Bárbara Torres en Nexos, porque es muy crítica a ella de toda la situación. Me parece que describe muy bien, paso a paso, todo lo que fue sucediendo. Se llaman las contradictorias sentencias que revivieron al Partido del Trabajo, que yo insisto, yo no estoy de acuerdo con su punto de vista, pero creo que hay que tener en cuenta también lo que nos dice, por ejemplo, Juan, ¿no? Aquí, que es verdad que el partido empezó una serie de estrategias vía jurisdiccional, incluso solicitando la nulidad en lugares donde él mismo había ganado el Partido del Trabajo y nadie puede justamente, ¿no? Pedir su propio dolo, pedir la nulidad cuando se provoca a sí misma, ¿no? Entonces, evidentemente, el partido hizo todo lo que pudo para sobrevivir y que en algunos aspectos podemos cuestionar ese tipo de estrategias. Sí hay que evaluar eso también, pero a mí me parece que al final del día,
lo hicieron dentro del marco, ¿no? O sea, de lo que se conoce como el fair play. Creo que cualquier partido político lo hubiera hecho así, ¿no? Y buscado dentro de todo lo posible lograr el registro, ¿no? Pero bueno, es que sí está compleja la situación, la verdad. Está difícil como hacer un juicio único y acabado, ¿no? Moral sobre el partido político. A ver, vamos a escuchar a Luis Fernando a ver qué opina de esto. También se me olvidó, bueno, comenté de que no el Mata, era Gerardo Salas, y quien compitió por el PRI era el, según virtual ganador, Gregorio Samarripa. También se me ocurrió mencionar también de que obviamente el Partido del Trabajo no obtuvo el suficiente porcentaje de votos necesarios. Así que lo que tuvo que hacer es aliarse con quien fuera el ahora exgobernador, entonces candidato, Nacho Peralta, para tratar de evitar volver a perder su registro como partido local, porque ya habían perdido con un candidato en la gobernatura de Colima. También hubo impugnación de parte del entonces candidato del PAN, Jorge Luis Preciado, de que hubo fraude, de que hubo cizañas y demás. Y aún con el PT, Nacho Peralta ganó la gubernatura de Colima, aún con las impugnaciones que Preciado lanzó antes de que el PT se aliara con el PRI, Verde y Nueva Alianza para hacer una alianza de 4 partidos. Sí, exactamente, ¿no? Está muy intrincado todo esto, pero sí, toda la razón. Miren, aquí está el artículo. Me parece una investigación bien hecha por esta chica, Bárbara Torres. Entonces, bueno, eh, pues sí puede generar opiniones divididas, ¿no? Pero sí me parece relevante que al final podamos analizar las determinaciones de las autoridades electorales sin tapujos, ¿no? Justamente dando nuestras opiniones, porque a veces también hay mucha desinformación y, se llega, ¿no? Justamente, pues a la descalificación o sin sustentos. Entonces creo que es muy importante en una democracia constitucional, pues sí, conocer, como les decía la semana pasada, ¿no? Bueno, ¿cuándo fue? Antier. No sé si lo dije aquí con ustedes, pero justamente en la democracia nos debemos razones unos a los otros, ¿no? Entonces podemos estar a favor o en contra de las sentencias. Por ejemplo, les enseño el caso rápidamente, porque de Lagrimita, que ahí sí redondearon. Déjenles enseño. Pero hubo una razón de ese redondeo. Pero a ver qué opinan. A mí me pareció razonable ese redondeo también del caso Lagrimita, pero el del Bronco sí no. La sentencia de Bronco me parece que se pudo haber regresado el caso al Consejo General del INE como se regresó la candidatura de Armando Ríos Peter. Entonces sí me pareció muy benevolente en ese sentido la sentencia de la mayoría de magistraturas desde la superior. A mí me gustó mucho el voto particular que hicieron desde la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez, que explica muy bien por qué no se debió de haber dado la candidatura así, nada más a partir de la sentencia al Bronco. Pero déjenme les enseño el caso de Lagrimita. Espérenme, es que tengo muchas presentaciones, pero permítanme eso. Candidaturas, aquí está. Candidaturas independientes. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Candidaturas independientes. Vamos a ver. Les quiero enseñar este caso que me gusta mucho. Miren, es el caso Lagrimita Sub Rec 192 de 2015. ¿Qué pasó? ¿Qué hacer cuando un ciudadano que reunió 1.91% del porcentaje de firmas de apoyo ciudadano, cuando la ley le exigía el 2%, como les contaba hace unos momentos? A ver qué opina aquí Juan al respecto, ¿no? Porque aquí
si nos vamos por la interpretación más legalista, porque esa es otra cuestión, ¿eh? A mí me parece que puede haber siempre muchas interpretaciones, ¿no? No creo, como decía Dworkin, que solo hay una única interpretación jurídica válida. Me parece que obviamente siempre hay muchas interpretaciones en el derecho y por eso tenemos órganos colegiados, tribunales constitucionales que deciden esto en órganos colegiados. Y a mí me parece algo importante tener como parámetro de interpretación lo que sí señala el artículo primero constitucional, que ante la duda hay que utilizar la interpretación que más favorezca a la persona. Entonces, no porque, ¿no? Es que yo sé que hay un sentimiento ahí de justicia, ¿no? De que siempre decimos, no, es que el partido la está haciendo mal o el candidato no llegó al 2%, pero a ver, entre las diferentes interpretaciones, ¿cuál es la que más favorece los derechos humanos? Y ojo, porque a veces también esto se utiliza de manera arbitraria. Hay un artículo también muy bueno de una amiga muy querida, Olivia Valdés, que es secretaria de Estudio y Cuenta de Reyes Rodríguez, que tiene un artículo en Nexos que hablan de que también el criterio pro persona a veces se utiliza de manera ideológica para abusar de ella, ¿no? Y justamente torcer la interpretación para favorecer políticamente a alguien. Eso evidentemente no se puede permitir. Entonces hay que estar revisando, ¿no? Hay que estar cuestionando siempre por eso las determinaciones de las autoridades electorales, porque sí se puede abusar de la interpretación pro persona. Pero vamos a ver este caso. También me gustaría mucho que me den su opinión, porque también se me hace sumamente interesante y que fue un antecedente de los que se citan en el caso Bronco, porque fueron muchos precedentes en donde justamente se favoreció aspirantes a candidaturas independientes porque estaba pasando mucho esto. Y vamos a ver qué pasó aquí. ¿Qué pasó? A ver, vean ustedes. El 21 de diciembre de 2014, Guillermo Cienfuegos Pérez, mejor conocido como Lagrimita, manifestó su intención de participar como candidato independiente a la presidencia municipal de Guadalajara. Vean ustedes que fue el 21 de diciembre de 2014. O sea, vean las fechas. El 4 de abril de 2015, el IEPC, el Instituto Electoral de Jalisco, negó su registro y el de la planilla que postuló. El ciudadano impugnó esta determinación y el tribunal local revocó este acuerdo, ordenando su debida motivación y fundamentación. O sea, presenta su manifestación de intención, presenta sus firmas, el Instituto Electoral le niega el registro, el tribunal local de Jalisco se lo regresa al Instituto Electoral porque no había motivado ni fundamentado adecuadamente. Después, el Instituto Electoral, en un nuevo acuerdo, volvió a negar el registro del ciudadano. El ciudadano promovió en Persalta un juicio ciudadano ante Sala Regional Guadalajara en el sub JDC 11242 de 2015. La Sala Regional confirma la negativa de su registro y el ciudadano impugnó esta sentencia ante Sala Superior. Fue una cadena impugnativa larga. Quiero que tomemos esto en cuenta. Elementos a considerar. La lista nominal de electores de Guadalajara contenía 1.194.365 electores. El 2% equivalía a 23.887. El solicitante presentó un total de, bueno, en resumen, para no ser tan reiterativos, solo llegó al 1.9172%, le faltaban 988 firmas. Entonces, si lo vemos así, pues ni modo, ¿no? No se puede redondear. Yo aquí coincido muchísimo con lo que nos dijo Luis hace un rato. Hay que ser firmes con las reglas del juego. No se puede, en algunos casos, ser favorables y en otros no, porque ahí sí estaríamos hablando de favoritismos.
Pero vean lo que pasó en el caso. Lo que argumentó el ciudadano es que se le dejó en estado de indefensión porque no se le proporcionaron los elementos mínimos para su adecuada defensa. Tenía derecho a verificar el mismo lo dicho por el Registro Federal de Electores. Se le debió de requerir para que subsanara las deficiencias detectadas. Se le impuso una carga excesiva al ordenarle la autoridad pagar copias certificadas para cotejar lo dicho por el Registro Federal de Electores. Se le debieron regresar las cédulas o ponerlas a su vista para adecuada defensa. En pocas palabras, apenas estábamos con las primeras, bueno, sí, pues sí, eran como las primeras experiencias de candidaturas independientes. Y entonces, pues todavía no había mucha jurisprudencia, todavía no se tomaba en cuenta esta jurisprudencia que establece que en todos los casos se debe de subsanar, se debe de llamar a los aspirantes a candidaturas independientes a que subsanen. Porque miren aquí lo que pasó. Sala Regional Guadalajara dijo que de la legislación local no se advertía la obligación de la autoridad local de requerir a un aspirante para que subsanara las inconsistencias detectadas en la revisión de apoyo ciudadano. Entonces, aquí lo que hizo el OPLE fue, a ver, aquí ya tenemos todas las firmas de apoyo ciudadano de todos los aspirantes, se lo mandamos al Registro Federal de Electores y que él nos diga. El Registro Federal de Electores dijo, no cumple el ciudadano, y lo que hizo el Registro Federal de Electores, más bien el OPLE, fue decirle, no cumples, ni modo, bye. Y no, entonces el ciudadano va al OPLE y le dice, oye, pero espérate, déjame cotejar, déjame ver qué pasó, permíteme subsanar. Y le dijo, no, la ley no lo contempla, ni modo. Y si quieres que te lo ponga a contemplar, págame copias certificadas. Entonces el ciudadano dijo, oye, pues, ¿qué onda con esto? Sala Guadalajara dijo, sí, de la ley, si revisamos la ley, no dice en ningún lado que se tenga que dar un periodo para subsanar. La jurisprudencia del tribunal, porque esto pasó en muchos lugares del país, donde, pues imagínense, de por sí es muy difícil ser un aspirante a candidato independiente. Juntar esas firmas es sumamente extenuante porque ya sabemos que los partidos políticos en los congresos locales y a nivel federal establecieron requisitos muy complejos, ¿no? Justamente para inhibir, más que para incentivar la participación, parece que lo hicieron para inhibir. Que tampoco podríamos permitir requisitos sumamente flexibles porque no podemos tampoco en un sistema electoral dejar que todo el mundo sea candidato independiente, ¿no? Llevaría a la atomización de las candidaturas y del mismo poder político. Es un problema ese, la verdad, en todo el mundo. Por eso hay dos modelos, modelo de dinero y modelo de firmas, en todo el mundo, ¿no? Para justamente garantizar la seriedad de las candidaturas y que no se atomicen las candidaturas por el poder. Pero a ver, aquí vean lo que sucedió. Además, aquí yo les decía, pongan atención en las fechas. Esto es lo que consideró Sala Superior, ¿no? Analizando la sentencia de Sala Regional. El ciudadano cumplía con el resto de todos los requisitos. Era un ciudadano, cumplió con todo, presentó sus informes de fiscalización, todo estaba en orden. Cuando se resuelve Sala Superior, faltaban 8 días para la jornada electoral. Y habían pasado 55 días en toda la cadena impugnativa. Las autoridades electorales de Jalisco habían sido, no, habían faltado en la diligencia, en el principio de debida diligencia, la exigencia de un proceso electoral. Porque miren, el 4 de abril fue el primer día en que el OPLE emite el acuerdo. Y no fue hasta un mes después, prácticamente hasta el 1 de mayo, que resuelve el tribunal local sobre la negativa del registro de la Lagrimita. Y bueno, ahí sí se apuraron a emitir el acuerdo un poco. El tribunal local resuelve y hasta el 5 de mayo el OPLE de Jalisco
emite otro acuerdo motivando y fundamentando. Pero vean cuántos días pasan. Desde el 5 de mayo que se emite ese nuevo acuerdo, que pide, obviamente por lógicas razones, en la vía de per saltum, que este asunto lo conociera directamente Sala Guadalajara. Vean, básicamente, pues 20 días para que resuelva otra vez la sala regional. Y bueno, del 21 de mayo que resuelve sala regional, todavía pasaron 9 días para que resolviera sala superior. O sea, 55 días, el ciudadano no sabía si podía hacer campaña o no. No sabía el ciudadano en cuáles firmas las habían calificado que estaban erróneas o no, y solamente le faltaban 0.7% de las firmas de apoyo ciudadano. Entonces, aquí justamente lo que consideró Sala Superior, de entrada, se recordó esta jurisprudencia, ¿no? Bueno, que aquí ya existe, les ha dicho que todavía no existe esa jurisprudencia, pero vean, ya estaba. Candidaturas independientes. El plazo para subsanar irregularidades debe de otorgarse en todos los casos, aunque la legislación local no lo contempla, debe de interpretarse siempre de la manera más extensiva. En caso de duda, debe de interpretarse la norma que favorezca más a la persona, lo que les decía hace rato, ¿no? El principio pro persona. A ver, de una interpretación, es que la ley no lo dice, o una interpretación no lo dice, pero hay una jurisprudencia en donde se debe subsanar irregularidades, pues vamos justamente a utilizar la interpretación entre las diferentes vías jurídicas que me garanticen los derechos político-electorales. Las inconsistencias también deben ser hechas del conocimiento de todos los candidatos para que puedan subsanarlas en un plazo de 48 horas, debiéndose poner a disposición del solicitante los elementos necesarios para que pueda realizarse dicha subsanación. Y bueno, entonces, también lo que consideró aquí Sala Superior es el estándar de la Comisión de Venecia, conocido como las buenas prácticas en materia electoral, que señala que el 1.91%, lo que señala la Comisión de Venecia es que el estándar mínimo para avalar una candidatura independiente es del 1%, ¿no? Entonces, por eso consideraron que el hecho de que la Grimita hubiera alcanzado el 1.91% de la lista nominal revela un apoyo que se apega a los estándares internacionales desarrollados por la Comisión de Venecia y que aquí, pues al ciudadano realmente se le habían violado sus derechos al debido proceso, a subsanar las irregularidades y que se tardó muchísimo las autoridades en resolver sus casos. Entonces, por eso, digamos que aquí se ordenó, faltaban 8 días para la jornada electoral, ya todos los candidatos estaban haciendo campaña. Entonces, ante esta violación a sus derechos, se le ordenó al OPLE de Jalisco que lo registraran como candidato independiente. Y esto también causó, evidentemente, mucho malestar en la ciudadanía de Guadalajara. Tengo muchos amigos, amigas de Guadalajara y estaban molestos. No, ¿cómo es posible que el tribunal? Pero vean, ¿no? Es que, híjole, es difícil, es difícil. ¿Ustedes qué opinan de este caso? ¿Cómo ven? Genera duda, ¿no? Genera duda. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Bueno, yo le estaba diciendo Luis a Juan, pero eso sí le dije Juan. ¿Cómo ves, Juan, tú este caso? Tampoco convence. Perdón, sí, creo que al final de cuentas, como lo menciona usted, es darle esa posibilidad como derecho humano a poder competir y poder participar, ¿no? O sea, finalmente hay esas condiciones, o sea, que no pierda en la mesa, que no pierda en los requisitos, sino pues que vaya a la contienda, ¿no? Y que la contienda finalmente determine el porcentaje de votos que va a obtener como candidato, ¿no? Pero no sé si me permita dar un ejemplo. Sí, sí, adelante. Bueno, revocación del mandato. ¿Va? Revocación del mandato. Se convoca, se hace la pregunta, se celebra la elección
Y tenemos una lista nominal de 100 millones. Y de esos 100 millones acuden a las urnas 39.999.900. Faltan 100 votos para poder alcanzar el 40% y que sea vinculante la decisión, ¿no? Pero son 100 votos, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero resulta que de esos 39 millones, 20 millones votan a favor de que haya revocación del mandato, es decir, cambio de presidente. Y 19 millones dicen, no estamos de acuerdo. O sea, es una situación polémica. Por 100 votos, ¿no? Entonces, que el tribunal diga, sí procede, o la Suprema Corte diga, sí procede el cambio de gobierno. Sí, entiendo el Digo, punto. es un ejemplo, ¿no? Perdón. Está muy bueno, me encanta tu ejemplo. Está muy bueno porque justo es un espacio académico y se necesita esto, ¿no? Pensar la validez de los criterios. A mí me parece que justamente esta flexibilidad de la interpretación solo tendría que aplicar en materia de derechos políticos, ¿no? En derechos humanos. Pero a ver, aquí pensemos esto en términos de derechos humanos. No habría aquí alguien, o sea, no habría una interpretación que pudiera estar en duda y poner en jaque derechos políticos en realidad, de alguien, ¿no? Porque, a ver, o sea, sí podríamos argumentar los derechos políticos del presidente de la República o los derechos políticos de las personas que están votando a favor o en contra. Es decir, no hay con claridad, ¿no? Una injusticia o una posibilidad de perjudicar los derechos políticos de alguien únicamente, sino que están en colisión varios. Entonces, creo que sí habría que delimitar que la interpretación pro persona y este tipo de sentencias no aplican para todos los casos. En el caso que tú nos pones aquí de ejemplo, que me parece magnífico, me parece que en ningún caso, ¿no? A menos que hubiera habido violaciones graves al procedimiento, que hubiera habido violencia política, que hubiera habido narcotráfico, o sea, realmente lo que contempla la Constitución como causas de nulidad, que hubiera habido evidentemente violaciones sistemáticas y graves al proceso de revocación, tal vez cabría, ¿no? Restar votos, sumar votos, pero de acuerdo a parámetros razonables. Pero nada más redondear por redondear, me parece que en el caso que nos pones sería completamente inconcebible, ¿no? Pero sí entiendo el punto, Juan, me parece sumamente interesante, pero sí creo que hay que mejorar la metodología, obviamente, desde el plano académico, justamente para identificar en qué casos aplicaría una interpretación pro persona y en qué casos no. Y en qué casos es válido anular la elección y en qué casos no. Pensemos en la elección de 2006. La diferencia fue del 0.56%. 250,000 votos. ¿Qué pasó? Por vía juicios de inconformidad, la Coalición por el Bien de Todos pidió recuento de varias casillas. Se volvió a hacer la suma, se anularon varias casillas, varios votos, se volvió a hacer la suma y siguió ganando Calderón. Ni modo. Ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, se resolvieron todos los juicios de inconformidad, todas las impugnaciones que hizo valer la Coalición por el Bien de Todos y no le dio para ganarle a Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que ahí lo correcto era aceptar el resultado de la elección. Bueno, es una opinión, porque también es que es muy difícil hablar de estos temas, ¿no? Porque hay quienes todavía piensan que sí hubo un fraude real orquestado y que hubo un fraude a nivel algoritmos, lo cual al respecto recomiendo mucho el texto de Javier Aparicio, donde demuestra que no hubo ningún fraude a nivel algoritmo, pero no sé, aunque sí quiero decir algo.
recientemente se anuló una elección. Bueno, antes déjenme escuchar a Luis Fernando. Venga, Luis Fernando, te escuchamos. De ahí, de 2006, le valió la frase de voto por voto, casilla por casilla, cuando se manifestaron todo un plantón que abarcó casi todo Paseo de la Reforma para tratar de que Andrés Manuel le exija al Instituto Federal, en ese entonces presidido por Luis Carlos Ugalde, sin ningún tener entendido, una explicación del por qué ganó. Yo creo que tenía entendido que era la diferencia entre votos entre Calderón y Andrés Manuel fueron de casi 0.57%, o sea, estaban casi así, Calderón aquí y Andrés Manuel acá abajo. Ese le valieron todos y cada uno de los mítines que se hicieron en Reforma y en el Zócalo, y de ahí se valió para que para que Andrés Manuel se convirtiera según en el presidente legítimo, porque eso entre comillas legalmente no le compitió eso, de nuestro país. Y disculpe, ¿cómo se llamaba ese libro del que demostró que no hubo fraude ni algorítmicamente, ni de votos, nada de eso, maestra Tello? Sí, déjenme se los comparto. Javier, es de Javier Aparicio, un profe del CIDE. No es un libro, es un documento, un paper. Elecciones 2006. Algoritmos, es que no sé cómo se llama, pero aquí está, miren. La evidencia de una elección confiable. Lo publicó en Nexos en 2006, en octubre de 2006. Me parece un texto muy razonable. Y además, bueno, para contrastar, también recomiendo, para no quedarnos con una sola visión, miren, este texto, este libro, ¿se ve? Es que tengo efectos especiales aquí, no se ve, pero es este libro de José Antonio Crespo, 2006, se hablan las actas, las debilidades de la autoridad electoral mexicana. Aquí lo que critica José Antonio Crespo es que debieron de haber hecho o sea, que los magistrados fueron muy legalistas, ¿no? Porque lo que argumentaba la coalición es que pues hiciera el recuento voto por voto, pero en ese momento el COFIPE no contemplaba supuestos de recuento total, como ya se contempló después. Entonces, lo que dijeron los magistrados fue, a ver, ya hicimos el recuento a partir de los juicios de inconformidad de las casillas, casilla por casilla básicamente, de lo que tú me pediste. En un inicio la coalición no solicitó nulidad de todo, sino de algunas partes, y de lo que tú me pediste se hizo recuento, se invalidó lo que se tuvo que invalidar, y no llegaste a rebasar a tu opositor. Pero lo que dice José Antonio Crespo en este libro es que las autoridades fueron muy legalistas y que al final del día no sabemos quién ganó realmente, porque ustedes saben muy bien que muchas veces hay dolo, pero también hay errores humanos. Entonces, que pudo haber pasado algo ahí. Está interesante el libro. Yo no concuerdo con José Antonio Crespo, pero está interesante, porque algo que a mí me da mucha confianza, por ejemplo, es los resultados del conteo rápido. El error me parece que fue de Carlos Ugalde y del Consejo General del IFE en ese momento. Acordaron que si el conteo rápido, que es esta estimación estadística, se empalmaba en el margen de error, ¿no? No iban a salir a dar el resultado del conteo rápido, porque el margen de error, pues era muy estrecho entre más bien, se empalmaba, ¿no? Con la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Pero déjenme decirles algo, el conteo rápido del INE nunca ha fallado, nunca. Y hoy se sabe que ese conteo rápido sí le daba la victoria a Felipe Calderón. O sea, a mí me parece que lo mejor sí hubiera sido salir a decirlo. Pero bueno, fue un error político del Consejo General del IFE. En mi opinión, al final del día, las cosas pasaron como pasaron y todavía tenemos ese estigma, ¿no? De la elección de 2006, que fue sumamente controvertida. Juan, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Creo que también es interesante leer la resolución o la sentencia Claro. de la Suprema Corte,
en la cual señala que ciertamente hubo un exceso en los medios de comunicación de la campaña sucia en contra de Andrés Manuel sobre este eslogan que usaron, ¿no? Que es un peligro para México y todo eso, ¿no? Y que al final la Suprema Corte dice, pero pues tienes razón, candidato, pero es irreparable el daño, ¿no? Entonces creo que también esa parte es interesante de la Suprema Corte, ¿no? Sí, que no sé si fue, bueno, yo no sé si te refieres más bien, tienes razón, al dictamen de la calificación presidencial, pero que fue una sentencia de sala superior del Tribunal Electoral y que sí, sí, porque también fue muy criticable, porque la sala superior reconoce, perdón, la sala superior reconoce justamente que hubo intervención, ¿no? Del Consejo Coordinador Empresarial, de Vicente Fox. Reconoce todo esto, pero dice que no fue de la sistematicidad. Pero a ver, yo lo que les quería plantear, el caso Iliatenco Guerrero. Muy recientemente se anuló una elección en la Sierra de Guerrero por violencia política de género. La presidenta municipal era una mujer indígena, aspiraba a la reelección y en pleno periodo de veda electoral salieron bardas, pintas, diciendo ninguna vieja más al poder. Fuertísimo. Violencia política de género. Se anuló la elección aquí. La diferencia entre ella y el ganador, que fue un hombre, fue de 57 votos. Y aquí sí se anuló, porque se acreditó que estaba todo esto y que pudo haber influido. A lo que voy con esto es que últimamente se han anulado sentencias cuando hay irregularidades graves y la diferencia entre el primero y el segundo lugar es muy reducida. ¿Cómo hubieran decidido la elección de 2006, la reciente integración de sala superior? Creo que, no sé, son cuestiones que me pregunto, pero bueno. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario? La verdad es que está interesante, ¿no? Está interesante las decisiones que se toman cuando hay elecciones muy competitivas o cuando hay decisiones que tomar con porcentajes muy cerrados, como en el caso del Partido del Trabajo o el caso Lagrimita, el ejemplo que nos pone muy inteligentemente Juan González. No está sencillo, ¿no? No está sencillo. Pero bueno, vamos ahora a ver el del verde, que también generó inconformidad ciudadana. Creo que hay que revisar esto porque también siempre nos quedamos a veces con prejuicios. Y nada es mejor que hacer un propio juicio a partir de conocer las verdaderas razones, o al menos las razones que se dan por parte de las autoridades, ¿no? A ver, compartir. ¿Dónde está? Bueno, ese fue el caso del PT. Vamos ahora con el caso del verde. ¿Qué pasó? A ver, al Partido del Trabajo en el contexto de la elección 2014-2015, básicamente se le pusieron, bueno, tuvo 18 infracciones que fueron sancionadas con multas por aproximadamente 500 millones de pesos. Vean, aquí les traje la cantidad de infracciones que cometió el Partido Verde para que nos demos cuenta de la magnitud, ¿no?, del problema. El 11 de mayo de 2015, la unidad técnica, bueno, esto fue más bien el 11 de mayo de 2016, la unidad técnica acordó que los hechos denunciados consistían en que durante el proceso electoral federal 2014-2015, el Partido Verde Ecologista incurrió en lo siguiente. O sea, vean esto: uso de recursos públicos privados y privados ilegales,
contratación y adquisición mediante sus legisladores de cerca de 300,000 spots en televisión de manera ilegal, transmisión ilegal y reiterada en los tiempos del Estado mexicano de propaganda prohibida por las autoridades electorales, contratación de espectaculares y propaganda fija ilegal en miles de espacios urbanos en todas las entidades del país, compra y transmisión ilegal de propaganda, cine minutos, en prácticamente todas las salas cinematográficas del país, propaganda ilegal en tortillerías, contratación de propaganda ilegal en revistas del Grupo Televisa, estas revistas, ¿no? TV Notas, TV y Novelas, distribución en todo el país de miles de tarjetas de descuento que contravienen las disposiciones electorales, entrega de vales de lentes con graduación gratuitos en diferentes entidades del país, uso y transmisión de propaganda falsa con la que ilegalmente pretende engañar a la ciudadanía usando programas de gobierno para promoverse, llamadas telefónicas a casas para anunciarse, impresión y distribución de 4 millones de calendarios producidos con materiales no biodegradables prohibidos por la ley, uso ilegal de datos personales del padrón electoral, de padrones públicos y de empresas privadas para hacer llegar propaganda y desacato reiterado de órdenes provenientes de autoridades electorales para suspender su propaganda ilegal. Te escuchamos, Luis Fernando. También vi un caso de un reportaje de Hernán Gómez Bruera, no sé si lo conozcan, que su hermano Facundo documentó en una historia de Instagram que una vez el Partido Verde le ofreció a cambio de 3 tweets a Facundo 1,000,000 de pesos. Fíjense nada más cómo puede, obviamente Facundo se abstuvo en no escuchar al Partido Verde, pero no me explico, y todavía muchos ciudadanos como yo y como Juan, como Luis Octavio y todos nosotros, ¿cómo pueden seguir permitiendo que un partido, a pesar de que haya sido, ¿cómo se llama?, castigado, no se le puede eliminar el registro, aún con esas inconformidades, con esas multas que le ha impuesto el instituto y sigan haciendo de la suya? Me he enterado varias ocasiones por mi casa, bueno, por mi colonia, por mi municipio, que sí andaban en 2015 entregando todos ese tipo de cosas, y hasta algunos famosos, no solamente Facundo, que se negó, hoy muchos que se entregaron a los vicios del Partido Verde a cambio de 1,000,000 de pesos, como si les hiciera como si les hiciera mucha falta, mucha necesidad. Y eso es lo que es lo que me enoja, es lo que me incomoda como ciudadano, que puedan existir este tipo de personas, sean famosos, sean influencers, lo que sea, que por unos simples pesos que te ofrezca un partido político, se quiera, y como si te hiciera falta el dinero, pongas 3 tweets apoyando un partido ilegalmente, aún no estando ni en proceso electoral o después o antes del proceso electoral, claro. O por tu propia conveniencia, nada más por el simple hecho de la avaricia, de tener el dinero como si les hiciera tanta necesidad. Sí, claro, toda la razón, Luis Fernando. Vamos a escuchar ahora a Juan González. Te escuchamos, Juan. Sí, gracias. También se dio el caso en la situación de Arturo Escobar, líder del Verde, que llegó una vez a Chiapas con 1,000,000 de pesos para repartir a su estructura política, ¿no? Entonces, hay casos muy, muy, muy evidentes, ¿no? Y la otra situación es que pues, el Partido Verde es un partido que se acomoda, ¿no? O sea, en algún momento fue aliado del PRI, en otro momento fue aliado del PAN cuando fue gobierno, y ahora es un aliado de Morena, que ahora es gobierno, ¿no? Entonces, se va adaptando, o sea, tiene principios flexibles, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes, porque están justamente, ¿no?, poniendo en dimensión el malestar ciudadano y los casos que son evidentes. Y bueno, aquí su compañero Luis Fernando, ¿no?, nos recuerda el caso de las personas famosas de Twitter, pero acaba también de volverlo a hacer. Reincidió en el proceso electoral 2020-2021 con los influencers en Instagram. Y es muy interesante esto, porque
porque vean que en 2018 la autoridad electoral no pudo corroborar que realmente hubo contratos, a pesar, ¿no? De que ahora ya tenemos este ejemplo, ¿no? De Facundo, de que es un testimonio que puede generar muchos indicios, ¿no? Pero en aquel momento, en en esta elección, 2014-2015, que pusieron muchos tweets personas famosas, Alex Intec, ¿no? Me acuerdo. Bueno, al final del día, no hubieron pruebas de que había sido un contrato, una concertación del Partido Verde, pero sí se le sancionó, pero por una cuestión específica. Uno, porque Raúl Araiza era candidato suplente y como persona famosa había tuiteado en periodo de veda. Él era candidato, entonces no podía promover al partido en periodo de veda. Y además se sancionó al Verde porque no se deslindó, dijo el partido, yo no tengo nada que ver con eso. A ver, pero entonces, ¿por qué si te etiquetó, te arrobaron estas personas, no te deslindaste adecuadamente? Porque recuerden que cuando hay irregularidades de personas, de candidatos, y si el partido no se deslinda, de acuerdo a la jurisprudencia, a la ley, tiene responsabilidad por culpa invigilando. Entonces, por eso se le sanciona al Verde en 2014-2015. Pero ¿qué pasa? A mí me encanta el caso ya de 2021 porque ya se sancionó al Verde por 40 millones de pesos por las historias de Instagram. Pero a ver, yo sí creo que, bueno, 40 millones de pesos ya es algo, pero también se le sanciona con la pérdida de las prerrogativas por un año en radio y televisión. Pero a ver, ¿qué le va a importar? Es mi opinión ciudadana. ¿Qué le va a importar al partido político que le quiten sus prerrogativas por un año en radio y televisión cuando no hay proceso electoral? Cuando hoy en día todo el mundo estamos en redes sociales y justamente es en redes sociales donde el partido político está violando la normativa electoral. Es una pregunta. Me parece que nuestro modelo de comunicación política está completamente anacrónico al respecto. Pero lo que me encanta de ese caso de Instagram es que aquí, por fin, las autoridades sí pudieron, con una manera más inteligente, con mejor argumentación jurídica, acreditar los hechos. Uno, había muchas pruebas. Gracias a que no existe el secreto bancario, se revisa las cuentas bancarias de estas personas famosas, que además eran muchísimas, o sea, eran muchísimas personas, no se pudieron emplazar a todas, pero a las que se lograron emplazar, que acudieron al emplazamiento de las autoridades electorales, a ver, todas decían lo mismo. Había un indicio de que había un guión. La autoridad, la unidad de fiscalización, pudo constatar que había un guión que se le repartió a todas estas personas para que dijeran lo mismo justo cuando las autoridades electorales las emplazaran y las cuestionaran. 2, se revisaron las cuentas bancarias y en varios casos hubieron depósitos bancarios en esa fecha. 3, o sea, todo esto fueron pruebas indiciarias que fueron causando convicción en las autoridades electorales. Había personas que testimoniaron que hubo promesas de pago. 4, había consultorías que se dedican al marketing digital que también, como prueba testimonial, dijeron que el Verde tenía esa estrategia. En fin, ¿no? Fueron varias pruebas, indicios, que justamente, bueno, además, no parece ser o sea, no puede considerarse una casualidad. Un poco se utilizó la doctrina del levantamiento del velo, que utilizó el INE, bueno, el entonces IFE, cuando se multó al PRI por el caso Pemex Gate, ¿no? La doctrina del levantamiento del velo, que es muy interesante, justamente para poder acreditar este tipo de hechos, ¿no? En el caso de Pemex Gate, que se comprueba que justamente el sindicato de trabajadores de Pemex, pues había donado muchísimos millones de pesos al PRI para la campaña.
Entonces, aquí qué pasó, que justamente no se levanta el velo y pues se ve que justamente no puede ser una casualidad que esta cantidad de ciudadanos que se conocen entre ellos, que se dedican a lo mismo, los mismos días en periodo de veda, hayan salido a decir prácticamente lo mismo, con palabras muy similares, con discursos muy similares, para apoyar la plataforma de un partido político, cuando ninguno de ellos era militante del partido. O sea, ¿no? O sea, no puede ser considerado como un hecho aleatorio, casualidad y producto de la manifestación ciudadana. Entonces, me gusta mucho esa sentencia porque a diferencia del 2015, con el caso de Twitter, aquí sí se argumenta mejor, se llega como con más indicios a la conclusión, a la convicción de que efectivamente el Verde había orquestado esta estrategia violatoria de la normativa electoral. Entonces, bueno, regresemos al caso de la pérdida del registro. Bueno, que además se consideró que estaba siendo reincidente el partido. Y por eso se le puso esta multa importante de 40 millones de pesos. Pero a ver, aquí el 29 de abril de 2015, Sergio Aguayo, por propio derecho y en representación de diversos ciudadanos, entre ellos los que suscribieron la plataforma denominada change.org, con el hashtag quiten registro al verde, solicitaron la pérdida y o cancelación del registro del Partido Verde Ecologista de México por el conjunto y magnitud de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas cometidas durante los procesos electorales 2014 y 2015. ¿Qué fue lo que argumentó aquí tanto el Consejo General del INE como la Sala Superior? Básicamente dijeron, a ver, es que no podemos quitarle el registro al partido cuando ya fue sancionado en su momento. Por todas estas irregularidades, pues se le impusieron multas por más de 500 millones de pesos. Y además, la ciudadanía está votando por el partido. Tiene voluntad todavía popular. Hay personas que están votando por el partido. Entonces, si ya se les sancionó y aún así, ¿no? La gente está también votando por ellos. Eso fue el argumento central, ¿no? No se le puede quitar a un partido cuando ya ha sido sancionado. No se le puede sancionar a alguien 2 veces por las mismas infracciones. Entonces, aquí lo que argumentaron es que, un poco pensando en qué podría ser una violación grave y sistemática que ameritara la pérdida del registro de un partido, pues que no hubieran cumplido, por ejemplo, con las sentencias del tribunal o las multas, que hubieran actuado con violencia, que cometieran actos sistemáticos de violencia política de género sin cumplir las sentencias, que evidenciaran financiamiento del narcotráfico ilegal, no sé, o sea, como que las reflexiones que permiten advertir las magistraturas y las consejerías son esas, ¿no? Que no hay realmente cuestiones de ese tipo de gravedad que no hubieran sido en su momento denunciadas y sancionadas de acuerdo a la normativa electoral. Aquí lo que se dice es que existe un sistema de medios de impugnación que en su momento se activó, se le dio la razón o no, se sancionó al partido político, que tiene ya un efecto, en teoría, inhibitorio los procedimientos especiales sancionadores, y que se aplicó la ley al Partido Verde. Es decir, eso es, se aplicó la ley al Partido Verde en su momento y ya, o sea, no se puede hacer más. Esto fue lo que dijeron. La verdad es que aquí no sé, no tengo una opinión terminada todavía. Es complejo, pero es que genera este malestar, ¿no? Como lo expresó muy bien Luis Fernando. Como ciudadanos y ciudadanas, la verdad es que sí genera muchísimo malestar observar este actuar de un partido político, ¿no? Y que sigan violando la normativa. Lo vimos en 2021 de nuevo.
Pero ustedes, ¿cómo ven? ¿Fue correcta la interpretación del INE y de la Sala Superior del Tribunal? ¿O podrían argumentar la sistematicidad de estas violaciones constitucionales? Está complejo, ¿no? ¿Ustedes cómo ven? Yo la verdad es que sí no tengo una opinión muy clara sobre este tema. ¿Qué tal, Juan? Te escuchamos. Sí, creo que sí afecta la equidad de la contienda. Y entonces, si hay eso, sí implica una pérdida del registro, ¿no? Esa es mi opinión. Gracias. Gracias. O sea, estás argumentando que se viola un principio, ¿no? Tan importante como el de la equidad. Con todo esto, ¿no? Dinero ilícito, calendarios, periodo de veda en el cine, en las mochilas. ¿No? Todavía veo a la gente en la calle caminando con mochilas del verde, ¿no? Luis Fernando, te escuchamos. Pues concuerdo con el compañero Juan. Yo, si fuera uno de los magistrados así del tribunal, y quien se carga, bueno, de los de la Junta Ejecutiva Nacional del INE, yo sí le eliminaba del registro al Partido Verde por tantas sanciones, porque si va a seguir haciendo todas esas manías que en el 10, en el 15, en el 18, en el 21 y posiblemente en el 24, si no se elimina al partido por completo, en mi humilde opinión, jamás, y digo jamás, vamos a terminar con este cuento. ¿Saben a mí por qué en su momento yo les voy a confesar? Yo en 2015, que llegó este caso, yo decía, híjole, es que no, a ver, nos puede caer muy gordo el verde, pero a ver, ya se les, o sea, yo asumí justamente los criterios, de las autoridades electorales, de decir, a ver, nos puede caer muy gordo el verde, pero a ver, tiene más de 0.26% de personas afiliadas que apoyan al partido. La gente votó por él, cumple con el más del 3%, y no porque a un grupo de ciudadanos nos caiga gordo, cuando las autoridades ya lo sancionaron, pues no podemos arbitrariamente quitarle el registro a un partido político. Eso fue lo que yo pensaba en 2015. Pero a ver, recordemos los intentos de Sala Superior con la interpretación del modo honesto de vivir, cuando había candidatos que violaban sistemáticamente la Constitución en materia de violencia política contra las mujeres y en razón de género. ¿Se acuerdan que hubo un presidente municipal que quería la reelección, pero que era reincidente en violencia política de género y que le quitaron la oportunidad de volver a participar porque no cumplía un modo honesto de vivir? No aplica porque estamos hablando de un partido político, tal vez, porque el modo honesto de vivir es para un ciudadano o ciudadana. Y además la Suprema Corte ya dijo que esto es inconstitucional. Pero creo que sí, es una actitud sistemática del partido de violar la ley, ¿no? No sé, me cuesta trabajo todavía. Insisto, yo en 2015 tenía muy claro que no podemos quitar el registro un grupo de ciudadanos que nos cae mal un partido, porque la pluralidad es importante. Pero hoy ya no estoy segura. Pero bueno, vamos a leer los comentarios muy brevemente. No encuentran las pruebas porque el propio partido, a mi modo de ver, borran las pruebas. Claro, ¿no? Hay justamente, eso es lo que señala la teoría del levantamiento del velo, que hay que levantar el velo porque obviamente quienes violan la ley no van a dejar las pruebas por ahí, ¿no? Justamente están buscando la manera de ocultarlas. Pero bueno, hay que seguir pensando cuál sería la argumentación jurídica que podría sustentar algo así, que no es algo nada fácil de hacer, me parece. Que tendría que, una autoridad que extinga un partido político, tendría que hacer una argumentación, una motivación sumamente responsable. Pero bueno, les agradezco enormemente su atención, haber estado conmigo en estas 2 sesiones de este módulo. Seguiremos analizando a los partidos políticos
en el resto de estos módulos. Les deseo que terminen. No, nos vamos a seguir viendo, no me voy a despedir porque seguramente me tocará impartir algún módulo en algunos días. Pero bueno, gracias por estos 2 módulos. Fue una conversación muy enriquecedora con ustedes y bueno, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, buenos días a todos, todes. Buen día.